Ayer fuiste, hoy eres, mañana serás demonio rojo. Bueno, Slasher es una reformulación del género desde las bases, ¿no? Porque quisimos explicar el género desde el principio, de por qué las películas Slasher nos dimos cuenta que eran todas iguales, ¿no? Entonces dijimos, vamos a explicar todo desde el principio, ¿no? De por qué andan tan lentos, son tan fuertes, no hablan. Entonces fue una desconstrucción del género y una nueva construcción. Es complicado de explicar, pero una vez que se ve se entiende perfectamente. Sí, bueno, darle un poco la vuelta al género, ¿no? Buscábamos, siempre somos unos amantes del slasher y hemos visto muchísimas películas de ello, tanto antes como durante la preproducción de la peli, para nutrirnos un poco y ver y conocer más aún el género. Y bueno, buscábamos algo original, algo distinto, algo de darle una vuelta de tuerca. Siempre hablamos de esa vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, Alberto tuvo esta idea de oye, ¿por qué no hacemos un slasher a la inversa? ¿Por qué no damos el punto de vista que nunca se ve? ¿Por qué no nos ponemos detrás de la máscara? ¿Por qué no hacemos que el espectador se ponga detrás de la máscara y sienta lo que siente esa persona cuando va en busca de esas víctimas, ¿no? Siempre digo que nosotros venimos del mundo del cortometraje y al final cuando uno tiene este amor por el cine y empieza por donde tiene que empezar y eso, pues quiere darle el salto al largometraje. Y siempre digo que no quisimos hacer un slasher, así que el guión de slasher nos encontró a nosotros, ¿no? O sea, apareció de casualidad y dijimos, oye, de repente ha aparecido una idea de slasher, ¿no? Como podía haber aparecido una idea de comedia romántica o lo que sea, ¿no? Entonces, como tal de querer hacer un slasher porque no estábamos buscando un slasher para hacer, no. Apareció, a partir de ahí, lógicamente vimos muchos slashers, pero yo sinceramente tengo muchas referencias del Padrino, de Spider-Man, de ese Spider-Man 1 que vuelve a reformularse cada 2x3, porque es muy interesante ver cómo empieza a tener la máscara, a ubicar sus poderes, de cómo va a hacerlo, ¿no? A enfrentarse a ese gran reto, ¿no? Y quizá el Padrino 1 es una locura, ¿no? Pero el Padrino 1 con ese padre, porque nuestro protagonista tiene una herencia de padre, ¿no? Entonces, de cómo se puede enfrentar, de dónde viene, de esa presencia de tan grande y tan poderosa, ¿no? Pues un poquito lo mismo, ¿no? Entonces había muchas referencias de muchas películas. Luego vimos muchos slashers para más o menos la técnica, ¿no? De la fotografía, etcétera, etcétera, las muertes. Pero como slasher, quizá no. Quizá la referencia más gorda porque es una película que mezcla mucho el terror con la comedia, o la comedia con el terror. Bueno, uno de los mayores éxitos fue Tucker y Dale contra el mal, que nos gusta mucho y como también le da la vuelta. Ese humor negro, ¿no? Ese humor negro que le da la vuelta y eso, y empatizas con la otra persona. Eso fue una gran referencia. Pero a nivel de buscar hacer un nuevo, digamos, Pesadilla en el Street, un nuevo Mike Myers o lo que sea, queríamos construir ese personaje, pero no podíamos, digamos, hacerlo igual porque queríamos construir un mundo nuevo. Entonces teníamos que apartarnos totalmente de ahí. Sí, bueno, quizá a lo mejor a nivel visual sí que las colinas tienen ojos, a nivel visual también venimos del sur. Entonces buscábamos una imagen, ¿no? muy calor, olivos, que rompemos un poco la estética un poco del slasher americano, ¿no? Cambiamos el bosque por el olivar, buscamos algo más, llevarlo a nuestra tierra, ¿no? Totalmente. Al sur. A través de crowdfunding, mucha autofinanciación por parte de la productora, privada, que se tuvo que rehipotecar, sacar dinero, etcétera, etcétera, ayuda pues nada, independiente, pequeñas ayudas de ayuntamientos donde rodábamos, etcétera, etcétera, pues lo sacamos así. Pero si no había fórmula. Sí, y eso, sobre todo lo que dice Alberto, ¿no? Mucho sacrificio, mucho inconveniente y sobre todo tener la suerte de encontrar un grupo humano como el que hemos tenido nosotros en la película, que se ha involucrado, como le ha dicho, al 100%, tanto artístico como técnico, que han sido los que gracias a ellos hemos podido sacarlo todo adelante porque eso, no han dicho que no a nada y
se han prestado a todo, a cualquier locura que se nos ocurría, se han prestado a decir A todo. que sí, entonces absolutamente a todo. Así que esa es la parte buena, ¿no? Esa es la parte fácil, digamos, que no hemos encontrado. El resto, mucho trabajo Y seguimos. y seguimos muy solos también, porque nosotros tenemos nuestros trabajos aparte de esto, pues como ha dicho él, no somos profesionales del medio, no nos podemos dedicar profesionalmente al medio todavía, ojalá y llegue el momento en que sí, pero sacrificando muchas horas de familia, muchas horas de tiempo libre para intentar sacar esto adelante, que son más de 2 años ya de trabajo. Sí, y eso, y sobre todo no hacerlo en base a tontería de vamos a hacer una peliculita, ¿no? Es de decir, no, vamos a hacer una película. Bueno, pues eso, ojalá que la primera salga bien, que sobre todo hablábamos muchas veces de que preferíamos 100.000 espectadores fanáticos absolutos que 8 millones de personas que la olvidasen, ¿no? Queremos que la gente la vea, que la gente la coja con cariño, que diga, quiero ver más, porque esa gente es la que va a hacer fuera. Hablando de ayer mismo, ¿no? Terrifier 2, ¿no? Una película de hace 6 años que empezó de boca a boca, con muy poquita cosa, y se fue creciendo, ¿no? Eso es un sueño, ¿no? Que pase eso es un sueño. Pues un poquito lo mismo, ¿no? Preferimos gente que entre en la historia, que diga, ostras, esto habéis creado, quiero continuarlo, ¿no? Que más que vea muchísima gente y diga, pues lo olvido y al final no somos nadie, ¿no? Tenemos mucha historia que contar, tenemos una secuela que contar, una secuela muy interesante que contar. Tampoco podemos decir mucho porque se va a proyectar en nada, pero sí, hay tela. Hay que pensar que nosotros, para contar slasher, hemos creado una historia de casi 30 años hacia atrás y 10 años hacia adelante. O sea, abarcamos casi 40 años de historia y hemos contado en slasher un fin de semana. Entonces, sí que tenemos, o sea, hay posibilidad y tenemos en mente, claro, tenemos en mente el poder agrandar esa historia, y ya no solo dentro del universo slasher, sino que hay alguna otra cosa más fuera del universo slasher. Ojalá el slasher salga para poder avanzar en la historia del slasher y claro, poder ir a otras cosas que no solo, yo creo que no queríamos hacer un slasher como primera película, salió y surgió porque la historia estaba muy chula y había que contarla, pero tenemos más inquietudes, nuestros cortos pues van del drama a la comedia pura, también el miedo, también lo hemos tocado lógicamente, pero queremos abarcar muchas cosas y seguiremos intentándolo, claro.